bien, ahora se encuentra conmigo Carol Ruiz Morán. Ella es comunicadora social de Calandria y es experta en temas de género y violencia. Vamos a hablar con ella sobre trata de personas, el delito invisible en Lima Norte. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para conversar de ese tema tan importante y ver qué tan delito es en nuestro país. Eso sí, que hay que verlo, ¿no? ¿Qué formas puede tomar esta trata de personas? Bueno, la trata de personas es un delito invisible en principio, pero también tiene muchas formas, ¿no? Estas formas van desde la explotación laboral, la explotación sexual, la mendicidad, situaciones como el traslado o el trasplante de órganos, incluyendo aquellas otras formas como el padrinazgo o traer personas de provincias, pero tiene muchas caras. ¿Por qué le decimos amenaza invisible? Porque en nuestro país, a diferencia de otros delitos, la trata de personas viene coludida con un montón de aspectos. Uno de ellos tiene que ver con las formas de captación. Y a veces, por ejemplo, a través de redes sociales, descubrimos un mensaje donde nos citan a un lugar y podemos decir que es acoso sexual, pero podría ser trata de personas. O podría ser una situación de un empleo o una oportunidad laboral, pero es explotación sexual. Entonces, para descubrir estas modalidades de trata de personas, que es un delito en nuestro país, es importante que estemos atentos y atentas a las situaciones de captación, porque de eso va a depender si es o no trata de personas. Eso, ¿no? ¿Y qué nos da cuenta de que una persona puede ser vulnerable o está siendo vulnerable de padecer este peligro? En nuestro país, las personas más vulnerables o los grupos más vulnerables son las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes, también las mujeres adultas, pero sobre todo los tres primeros públicos, porque son estas poblaciones que no tienen información sobre lo que significa la trata de personas, porque es esta población la que consume redes sociales y podría ser además vista como una persona posible a captar a través de estas redes de tratas o de personas individuales, porque son estos grupos los que lamentablemente están más expuestas a estas situaciones, ya sea por la precariedad económica, por no contar con padres que lo orienten o porque no se habla sencillamente de estos temas. Eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que están siendo víctimas o que pueda prevenirse en nuestra comunidad? Lo primero que hay que recordar, por ejemplo, situaciones como la explotación laboral. Si yo veo un anuncio en algún medio de comunicación o pegado en un poste y la oferta laboral es bastante buena, o sea, tiene un buen pago, de repente te piden requisitos mínimos o de repente te dan facilidades o te asignan todos tus derechos y tú ves que esa oferta laboral es demasiado alta y claramente imposible, ahí podemos prestarle una señal de alerta. Por ejemplo, vamos a suponer que en redes sociales yo veo una empresa que me ofrece un casting de una modelo y te pagan más, ¿no? Te dan un buen beneficio laboral y tú necesitas el empleo. ¿Qué tal si eso es explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos ver todas las figuras y cuán importante es estar atenta y atento a las señales de riesgo. ¿Y cómo nosotros podemos hacer justamente para prevenir esto, ¿no? De repente nuestras jóvenes en el afán de ayudar a mamá con el tema de la universidad y entonces quieren buscar un ingreso más, ¿no? Pero no están tan al tanto de que puede existir esto, puede ser víctima fácil de esta situación. Entonces, ¿qué acciones podemos realizar para prevenir? A ver. Si tú eres madre o padre o acompañante de un menor de edad, de una chica adolescente de 15 años, que está buscando de repente un empleo pequeño, aprovechando las vacaciones, por ejemplo, y le ha salido la posibilidad de hacer un pequeño empleo en una empresa, ¿no? Que hace casting de modelaje. Y tu hija tiene buenas medidas y podría asignarse ese empleo. Pero yo veo que ese anuncio es bastante oculto, ¿no? Que tiene ciertas cosas que no comprendo, ahí muy alerta.
porque, como les digo, la trata de personas puede estar disfrazado de otros elementos, como un empleo, ¿no? Si yo tengo que mandar de repente a mi sobrina, yo vivo en una provincia, en un pequeño distrito, y lo tengo que mandar a Lima, y sé que el empleo que le están ofreciendo no es un empleo normal, sino que ese empleo tiene un riesgo. Y ese riesgo puede ser que los captores o los traficantes la identifiquen, conversen con ella a través de redes sociales, le ofrezcan otros servicios y ella puede ser captada para la explotación sexual. Si mi hijo o hija usa, por ejemplo, redes sociales o hace juegos en línea, ahora que están tan común, ¿no? O se comunica con otras personas que son personas adultas y yo puedo darle a mi hijo o a la persona o a mi sobrino, ¿no? Esta información. ¿Para qué? Para que garantice que la persona que está detrás de la pantalla sea una persona que por lo menos exista, ¿no? Porque detrás de esa pantalla puede estar un adulto de 50 años o un joven de 25 cuando tu hija tiene 12 años. Entonces es muy importante que estemos alertas a estas situaciones que pueden exponer a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres jóvenes a estas situaciones de trata de personas, que en nuestro país es un delito. Y solo desde el 2017 a la fecha han habido más de casi 5.000 casos. Y cuando uno revisa los casos, muchos de ellos han estado vinculados a las desapariciones de niñas, de adolescentes y de mujeres jóvenes. Entonces, no es una desaparición cualquiera. Puede ser que haya sido captada ante una situación de trata de personas y puede ser que, por ejemplo, esté viviendo una situación de explotación sexual o de explotación laboral. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que en nuestro país la trata de personas ha aumentado considerablemente. Ya no estamos hablando de un captor que las identifica presencialmente, estamos hablando de un captor o una red de trata de personas que está detrás de un computador. Ya no estamos hablando como hace años atrás, que la trata de personas o denominada trata de blancas solamente estaba dirigida a personas con algún prototipo, ¿no? Ahora estamos hablando más bien que la trata de personas puede estar en diferentes espacios, fuera de las escuelas, a través de una computadora, a través de un juego en línea, a través de un anuncio publicitario para un empleo, a través de una buena oferta para trabajar de repente como modelo, ¿no? Y si estas personas no tienen la información, puede ser claramente captadas por estas personas, ¿no? Y también es importante reconocer que en nuestro país, lamentablemente, hay muy poco margen de personas que saben qué es la trata de personas. Una última encuesta nacional habla que el 82% de las personas desconoce qué es la trata de personas. Y en Lima Norte no es la cifra distinta. En Lima Norte estamos hablando casi del 79% de personas que desconoce qué es la trata de personas, porque la confunde de repente con una oportunidad laboral, lo confunde de repente con un secuestro, lo confunde de repente con una extorsión o con un hostigamiento o acoso, cuando detrás de eso pueda estar un delito de trata de personas. Carol, pero ¿cómo nuestros jóvenes, ¿no?, podrían identificar que están siendo víctimas o que podrían ser víctimas, ¿no?, de trata de personas? ¿Qué es? Porque ante un anuncio de se necesitan señorita con buena presencia, buena talla, y de pronto se presentan y están y les pagan, y de pronto, ¿cómo es que se dan cuenta que esto es algo seguro para ellas o se va al otro extremo, ¿no? Uno de los principales elementos que tiene la trata de personas es el engaño. Este engaño pasa por presentarte un escenario formidable, ¿no? Entonces, en ese escenario formidable, yo puedo buscar otras fuentes de información, por ejemplo, googlear. La empresa se llama Empresa X y busco en el internet si la empresa existe, si la empresa trabaja en ese rubro, ¿no es cierto? Entonces, muy atento ahí, porque si yo veo que esa información no existe, la empresa no existe, no hacen ese tipo de actividades, me están engañando y entonces yo estoy en riesgo. Vamos a suponer que en la escuela, salgo de la escuela y una persona que siempre se acerca a mí con diferentes excusas y siempre hay una intención de ofrecerme algo. No me tengo que quedar callada, tengo que decírselo a un adulto responsable para que de alguna manera identifiquen a esa persona
y yo sentirme en un espacio seguro, porque las escuelas en nuestro país lamentablemente, sobre todo las escuelas de zonas periféricas o las escuelas de zonas rurales, son lamentablemente también espacios inseguros, no solo para la trata de personas, sino también para las desapariciones, también para la violencia sexual o el acoso o el hostigamiento sexual. Como padres o como jóvenes, ¿no? En ambos casos, una vez que nos estamos dando cuenta que estamos siendo víctimas, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde denunciar? ¿Qué acciones debemos llevar? Lo primero es saber que no estamos solos, ¿no? Y que la trata de personas tiene diferentes rostros. Una primera línea de ayuda es el 1818, una línea del Ministerio del Interior que ahora recibe los casos de trata de personas. También están los canales del Ministerio de la Mujer a través de la línea 100 y los centros de emergencia mujer que están en la mayoría de los distritos. Vamos a suponer que yo también me puedo acercar a las comisarías, la más cercana del lugar, y lo más importante, conversarlo con otra persona, no quedarnos calladas. Eso es lo más importante ante todo. Mira, se nos ha pasado el tiempo. Quiero agradecerte infinitamente por estar aquí y traernos esta información que a veces no sabemos cómo actuar o pensamos que estas cosas no suceden aquí en nuestro país. Segundos para que te despidas. Sí, agradecer en primer lugar la invitación y en segundo lugar garantizar que nuestros espacios sean espacios seguros, ya sea la escuela, ya sea el trabajo, ya sea el espacio donde me desenvuelvo, y trabajemos todos juntos para eliminar o disminuir los casos de trata de personas en nuestro país. Muchísimas gracias. Queridos amigos, lo importante en la familia, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, es la comunicación. Mantenernos comunicados, muy atentos, muy a la mirada, para pues mantenernos seguros, sanos, saludables, y eso es lo más importante, y saber que no están solos. Existen programas como este, donde tiene especialistas, tenemos muchos amigos expertos, especialistas que nos pueden orientar y saber cómo actuar. Esperamos que este programa haya contribuido a tu seguridad, a tu bienestar, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.